Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo, hola. Soy y aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, libros, películas, series, y hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de drama, romance y paisajes impresionantes. Prepárense porque vamos a explorar las series turcas que, se los aseguro, les van a robar el corazón. Sí, lo oyeron bien. Esas series que te enganchan desde el primer capítulo, que te hacen reír, llorar y hasta gritarle a la pantalla. Vamos a descubrir esas historias que te transportan a otro lugar y te dejan pensando en ellas durante días. Antes de que empecemos, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Así que vamos a ello. Empecemos con un clásico, una serie que marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas, Amor Prohibido, o Aşk Memnu en turco. Esta serie es un torbellino de emociones. Nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Lo que ella no esperaba es que iba a surgir una atracción irresistible con Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan. Imagínense el drama. Los secretos, las mentiras, la traición, es una bomba de tiempo que explota poco a poco a lo largo de la serie. La química entre los protagonistas es innegable y la historia te atrapa de principio a fin. Además, la ambientación y el vestuario son espectaculares. Si te gustan las historias de amor prohibido con giros inesperados, esta es para ti. Prepara los pañuelos porque los vas a necesitar. Amor Prohibido no es solo una telenovela, es un estudio profundo de la ambición, la soledad y las consecuencias devastadoras de la infidelidad. Biter, interpretada magistralmente por Beren Saat, es un personaje complejo y lleno de contradicciones. Ella busca en el matrimonio con Adnan una salida a la sombra de su madre, Firdevs, una mujer igualmente ambiciosa y con una reputación dudosa. Sin embargo, Biter pronto se da cuenta de que el dinero y el lujo no pueden llenar el vacío emocional que siente. La casa de Adnan, aunque opulenta, se convierte en una jaula dorada. La aparición de Belul en la vida de Biter es como un soplo de aire fresco, una promesa de pasión y aventura. Belul es un joven carismático, pero también inmaduro y voluble. Su atracción por Biter es tan intensa como prohibida, y ambos se ven arrastrados a un romance peligroso que amenaza con destruir la vida de todos los que los rodean. La tensión sexual entre Beren Saat y Kwan Tatlıtuğ es palpable en cada escena, y su química es uno de los principales atractivos de la serie. Más allá del romance, Amor Prohibido explora las dinámicas familiares y las relaciones de poder dentro de la casa de Adnan. La presencia de Firdevs, la madre de Biter, añade aún más drama y conflicto a la historia. Firdevs es una mujer manipuladora y calculadora que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Ella ve en el matrimonio de su hija con Adnan una oportunidad para mejorar su propia posición social y económica, y no duda en utilizar a Biter como un peón en su juego. La serie también destaca por su impecable producción. La ambientación en una mansión de lujo en Estambul es deslumbrante, y el vestuario de los personajes es elegante y sofisticado. La banda sonora, compuesta por Toygar Iki, es emotiva y melancólica, y contribuye a crear una atmósfera de intriga y drama. Amor Prohibido es una serie que te atrapa desde el primer momento y te mantiene enganchado hasta el final. Es una historia de amor, traición y ambición que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras decisiones. Ahora, vamos a cambiar un poco de ambiente y nos trasladamos a Estambul con Kara Sevda o Amor Eterno. Esta serie es una historia de amor desgarradora entre Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan, una chica rica y privilegiada. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Lo que sigue es una lucha constante por estar juntos, superando obstáculos y enfrentándose a enemigos poderosos. Kara Sevda es una serie llena de intriga, suspenso y romance. La banda sonora es preciosa y las actuaciones son increíbles. Burak Özçivit y Neslihan Atagul hacen una pareja explosiva en pantalla. Si te gustan las historias de amor épicas que te hacen creer en el destino, no te puedes perder esta serie. Kara Sevda va más allá de ser una simple historia de amor, es un comentario social sobre las barreras de clase y el poder de la obsesión.
Kemal, interpretado por el apuesto Burak Özçivit, representa la lucha de la clase trabajadora por ascender socialmente, mientras que Nihan, encarnada por la talentosa Neslihan Atagul, simboliza la opresión de las altas esferas y la falta de libertad para elegir su propio destino. El principal antagonista, Emir, es un personaje retorcido y maquiavélico que está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener a Nihan a su lado. Su obsesión con ella es enfermiza y lo lleva a cometer actos atroces. Emir es un hombre sin escrúpulos que utiliza su poder y su riqueza para manipular a los demás y salirse siempre con la suya. La actuación de Kaan Urgankolu es magistral y logra transmitir la maldad y la complejidad de su personaje. La historia de amor entre Kemal y Nihan es una constante prueba de fuego. Las diferencias sociales, la oposición de sus familias y las maquinaciones de Emir hacen que su relación sea prácticamente imposible. Sin embargo, su amor es tan fuerte que les da fuerzas para seguir luchando contra viento y marea. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul es innegable y su conexión en pantalla es lo que hace que la historia sea tan convincente. Kara Sevda también explora temas como la venganza, la lealtad y el sacrificio. Kemal, tras ser humillado y separado de Nihan, decide dedicar su vida a vengarse de Emir. Se convierte en un hombre poderoso y rico, pero su sed de venganza lo consume y lo aleja de la persona que ama. La serie plantea la pregunta de si la venganza vale la pena, si realmente puede traer la felicidad y la paz interior. La ambientación en Estambul es un elemento clave de la serie. La ciudad se convierte en un personaje más, con sus contrastes entre la riqueza y la pobreza, la modernidad y la tradición. Los paisajes urbanos y los escenarios lujosos añaden un toque de glamour y sofisticación a la historia. La banda sonora de Kara Sevda es igualmente cautivadora, con canciones emotivas que realzan el drama y la intensidad de las escenas. Es una serie que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre el verdadero significado del amor. Cambiemos de tercio y sumergámonos en una historia más moderna y juvenil con Erkencikus, o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica es perfecta para los que buscan algo ligero, divertido y lleno de encanto. La serie sigue a Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Kaan, el jefe creativo. Kaan es un hombre aventurero y apasionado por la fotografía, mientras que Sanem es una chica espontánea y llena de energía. Su relación es una montaña rusa de malentendidos, celos y momentos adorables. Erkencikus es una serie refrescante con una química increíble entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Los paisajes de Estambul son preciosos y la banda sonora es muy alegre. Si necesitas una dosis de romance y risas, esta es tu serie. Erkencikus es mucho más que una simple comedia romántica, es una celebración de la individualidad, la libertad y la búsqueda de los sueños. Sanem, interpretada con encanto por Demet Özdemir, es una joven que se niega a conformarse con las expectativas de su familia y la sociedad. Ella sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo, y está dispuesta a luchar por sus sueños, incluso si eso significa desafiar las normas establecidas. Kaan, encarnado por el carismático Can Yaman, es un hombre que ha vivido muchas aventuras y ha recorrido el mundo. Él representa la libertad y la independencia, y anima a Sanem a seguir sus instintos y a no tener miedo de ser ella misma. La relación entre Sanem y Kaan es una fuente de inspiración para muchos jóvenes que buscan su propio camino en la vida. La serie también destaca por su humor y su ligereza. Los malentendidos y las situaciones cómicas son una constante en la historia, y los personajes secundarios son igualmente divertidos y entrañables. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable y su conexión en pantalla es lo que hace que la serie sea tan adictiva. Erkencikus también muestra la belleza de Estambul y sus alrededores. Los paisajes naturales y los lugares emblemáticos de la ciudad son un telón de fondo perfecto para la historia de amor entre Sanem y Kaan. La banda sonora es alegre y pegadiza, y contribuye a crear un ambiente divertido y romántico. Es una serie que te hará sonreír y te recordará la importancia de seguir tus sueños. Siguiendo con la línea de las comedias románticas, les recomiendo Senkal Kapm, o Llamas a mi puerta. Esta serie nos presenta a Eda, una joven florista que pierde su beca para estudiar arquitectura en el extranjero. Ella culpa a Serkan, un arquitecto exitoso y arrogante, por lo sucedido. Para conseguir recuperar su beca, Eda acepta un trato con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que ninguno de los dos espera es que en medio de la farsa, el amor surja de verdad.
Sen Kalkapm es una serie divertida con personajes entrañables y una trama que te engancha desde el primer momento. La química entre Ander Zel y Kerem Bürsin es innegable y la serie está llena de momentos románticos y cómicos. Si buscas una comedia romántica con un toque de cuento de hadas, esta es tu opción. Sen Kalkapm se destaca por su premisa original y su desarrollo ingenioso. La serie juega con el cliché del enemies to lovers de una manera fresca y divertida. Eda, interpretada por la hermosa Ander Zel, es una joven independiente y apasionada que se niega a dejarse intimidar por Serkan, un hombre frío y calculador que parece no tener sentimientos. Serkan, encarnado por el apuesto Kerem Bürsin, es un arquitecto exitoso que ha construido un muro alrededor de su corazón. Él representa el perfeccionismo y la obsesión por el trabajo, y no permite que nada ni nadie interfiera en sus planes. Sin embargo, la llegada de Eda a su vida lo obliga a replantearse sus prioridades y a abrirse a nuevas experiencias. La dinámica entre Eda y Serkan es una fuente constante de conflicto y tensión sexual. Sus personalidades opuestas chocan constantemente, pero al mismo tiempo se sienten atraídos el uno por el otro. La farsa de su compromiso se convierte en una oportunidad para conocerse mejor y descubrir sus verdaderos sentimientos. La química entre Ander Zel y Kerem Bürsin es innegable y su conexión en pantalla es lo que hace que la serie sea tan cautivadora. Sen Kalkapm también explora temas como la amistad, la familia y la importancia de seguir tus sueños. Los personajes secundarios son igualmente entrañables y contribuyen a crear un ambiente divertido y romántico. La serie también destaca por su cuidada producción y su elegante vestuario. Es una serie que te hará reír, soñar y creer en el amor verdadero. Ahora, vamos a subir la intensidad con Yerde o en el interior. Esta serie es un thriller policíaco lleno de acción, suspenso y giros inesperados. La historia sigue a Sarp y Umut, dos hermanos separados al nacer que crecen en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y se infiltra en la mafia, mientras que Umut es criado por un jefe mafioso. Sus caminos se cruzan sin saber que son hermanos, y se ven envueltos en una peligrosa guerra entre la policía y la mafia. Yerde es una serie adictiva con una trama compleja y personajes memorables. Las actuaciones son excelentes y la acción te mantiene al borde del asiento. Si te gustan los thrillers policíacos con un toque de drama familiar, esta es tu serie. Si lo que buscas es una serie histórica que te transporte a otra época, te recomiendo Mutesem YZYL o El siglo magnífico. Esta serie está basada en la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. La serie es un retrato fascinante de la vida en el Palacio Otomano, con sus intrigas, conspiraciones y luchas por el poder. Mutesem YZYL es una serie espectacular con una producción impecable, vestuario lujoso y una banda sonora envolvente. Si te gustan las series históricas con un toque de romance y drama, esta es para ti. Y para terminar, vamos a hablar de Kukur o El Pozo. Esta serie es un drama criminal que se desarrolla en Kukur, un barrio peligroso de Estambul controlado por la familia Koval. La familia Koval tiene sus propias reglas y se dedica al tráfico de armas, pero se niega a permitir el tráfico de drogas en su barrio. Cuando una nueva banda intenta apoderarse de Kukur, la familia Koval se enfrenta a una guerra sangrienta. Kukur es una serie intensa y visceral con una trama adictiva y personajes complejos. Las actuaciones son excelentes y la serie te sumerge en el mundo oscuro y peligroso de Kukur. Si te gustan los dramas criminales con un toque de acción y drama familiar, esta es tu serie. Bueno, llegamos al final de este recorrido por las series turcas que te robarán el corazón. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que hemos hablado de Amor prohibido con su romance prohibido y giros inesperados, Karasevda, una historia de amor épica que te hará creer en el destino, Erkencikus y Sen Kalkapm, comedias románticas perfectas para una dosis de alegría, Yerde, un thriller policíaco lleno de acción y suspenso, Mutesem YZYL, una serie histórica fascinante, y Kukur, un drama criminal intenso y visceral. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les sirva de inspiración para descubrir nuevas series turcas. No se olviden de dejarme en los comentarios cuáles son sus series turcas favoritas y qué otras series les gustaría que recomendara en futuros vídeos. Me encanta leer sus comentarios y saber qué les interesa.
Y ahora, el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si te gustó este vídeo, por favor, dale un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares que aman las series turcas, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.